veces poner objetivos es difícil, ¿no? Y este principio de Paul Graham de agrega un cero. Entonces, por ejemplo, ay, quiero tener más dinero. Bueno, ¿cuánto dinero tengo hoy? Agrega un cero. El único lugar donde no aplica es en bajar de peso, pero quita un cero. Pero ponerle en términos de negocio o en general en beneficio económico, siempre se agrega un cero más y ya con eso tienes una meta. Si dedicas mucho tiempo a empezar el objetivo, te quedas trabado en esto como cuál es mi propósito y te quedas ahí, y más si no hablas con alguien, ¿no? Pero ponerle si tú dices, bueno, voy a vivir la vida en áreas de salud económica, salud física, salud mental, salud de relaciones, y ya con esas tres voy a enfocarme en cómo más o menos. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de K-Verge. Estamos bien contentos con Ulises y su servidor Jorge para poder hablar un poco más de AI esta semana. Y estamos muy emocionados porque pues, nos dedicamos a leer el paper que lanzó OpenAI, donde dice cómo las personas utilizan ChatGPT. Han habido varias cosas que nos ha llamado la atención y vamos a discutirlas un poco acá con Ulises. Y luego vamos a estar hablando de planning, cómo hace su plan del año 2026, ya se acerca plan, cómo podemos utilizar AI para planificar mejor su día y su año y su mes. Y así podemos empezar a utilizar AI para tener un exitoso 2026. ¿Por qué planning es tan importante durante este periodo tan temprano? Tal vez una pregunta para el grandísimo Ulises. ¿Por qué es tan importante empezar planning tan antes? Personalmente, yo lo comienzo en septiembre para tener algo de aire o espacio y no estar haciéndolo apurado. Generalmente siempre lo que yo he notado es que más o menos están cerrando las empresas presupuestos entre octubre y noviembre y siempre es un proceso como muy apurado entre la gente. Y por otro lado, también hay gente que no le ve el valor a desarrollar ese planning, porque la idea de ese planning no es solamente ver todo el próximo año, sino es cuestionarse todo lo que se hizo este año y digamos que diseñar esa dirección que se le quiere dar a la empresa, ¿no? Entonces, ese es un proceso que no debe apurarse, sino que debe hacerse de manera concienzuda. Y lo que yo generalmente he visto es que la gente lo hace en paralelo al trabajo del día a día. Y obviamente eso hace que la planificación no salga, digamos, tan bien o no se comience el año como de tan buena manera. Sí, a mí tengo sentimientos encontrados porque yo pues venía de una empresa que era planifiquemos rapidito los OKRs del trimestre y vamos. Y porque esa era esta filosofía donde qué tanto planificar si de la nada un micro cosa cambia y que el plan se fue y se perdió. En el caso donde trabajo ahora, empezamos más o menos en agosto por ahí. El ESG Team empieza como desde julio, porque ellos hacen inversiones pues mucho más grandes, ¿no? Pero desde agosto por ahí empiezan a hablar ya el resto de la organización y empieza a cascadear. Pero si te das cuenta, pasamos casi 6 meses planificando y luego entramos al Q1 y si algo pasa en el Q1 donde no vimos el número o no se dieron resultados, ¡pum! Hay que cambiar el plan otra vez. Entonces todo lo que creías que era lo correcto para hacer en un momento donde pues el plan no se dio, se deshabilita, ¿no? Entonces siempre está esta tensión entre qué tanto vale la pena planificar y no. Pero bueno, queremos cubrir cómo la gente está utilizando ChatGPT. OpenAI con Harvard y Duke publicaron ahorita cómo las personas están utilizando ChatGPT. Y hay un montón de gráficas en este documento, se lo recomendamos muchísimo. Yo creo que la gráfica más interesante es casos de uso. Casi todo el mundo, cuando me junto con ellos, me preguntan, bueno, ¿cómo puedo utilizar ChatGPT en mi vida? Y creo que esta gráfica, por primera vez, tiene data y evidencia sólida de cuáles son los casos que más están utilizando las personas en un día común. Si ven la tabla, está en inglés, pero la vamos a hablar, no se preocupen. Aquí abajo se tiene más o menos las categorías, ¿verdad? Y los porcentajes de uso que más se usan, ¿verdad? Estas son conversaciones, lo están viendo como conversaciones. Como la categoría más grande es practical guidance, o sea, consejos de vida. Luego buscar información, que esto es creo que para Google seguramente donde más miedo les da. Y luego escritura. Creo que la escritura fue lo más fácil, todo el mundo la adaptó inmediatamente. Pero en este caso, si se dan cuenta en la categoría más grande que es Practical Advice, es interesante ver cómo las personas lo están utilizando como tutorías. Empresas que antes se dedicaban a la tutoría, watch out. Porque yo en lo personal lo uso también con mi hija, donde ya nos damos un problema y le tomamos una foto al problema y le decimos resuélvelo para que se lo pueda explicar a mi hija de 10 años. Resuelve el problema. Hay una desventaja, es que el cerebro como que si no practica estas cosas te olvidan. O sea, sí, los dos somos ingenieros, los dos estudiamos ingeniería industrial, pero te pone un problema de matemática donde tiene una clave secreta de X, Y, Z y ya no tienes idea qué hacer. O sea, estás perdido.
Y tu hija está como, pero ayúdame, papi, ayúdame. Ahora la ventaja es que, por ejemplo, en tutoría agarramos, le tomamos foto, resuelve el problema y como en el prompt le pones, hey, tenemos el problema de mi hija de 10 años, ayúdame a resolverlo y a explicárselo como su papá. Y inmediatamente me resuelve el problema y luego me da paso a paso cómo explicárselo a ella. Entonces ya ahora yo soy el que la sabe todas y ya puedo empezar a educar a mi hija y aprendo yo a educarla también a ella. Entonces yo estoy aprendiendo cómo enseñarle a ella al mismo tiempo. Entonces, este caso de uso de tutoring y enseñanza está fabuloso. En mi caso, nosotros con mi esposa lo usamos ya casi todos los días. Otro caso de uso que hizo mi esposa muy interesante fue que ella agarró todo el contenido del siguiente año escolar y preparó un programa durante todo el verano para que mi hija tuviera tutorías de entre 2, 3 veces por semana de 30 minutos, 40 minutos, para reforzar temas que en las que ella no le ha ido muy bien en el año anterior y que son clave para el siguiente año. Y en un periodo de 2 meses y medio, mi hija pasó de estar, te diría, matemáticamente, hey, le gusta, está emocionada, porque obviamente cuando estás desarrollando esos programas, con ChatGPT le puedes decir y hacerlo que sea para un niño de 10 años y poneme ejemplos. Dame una guía para que se la pueda dar al tutor, para que el tutor pueda seguir qué hay que enseñarle. Entonces, caso te diría de tutoría y de enseñanza, es el número uno. Yo soy un excelente actuario de eso, porque mi hija prácticamente está siendo educada por ella. Que aquí en Estados Unidos las escuelas son públicas, ¿no? Entonces ya interesante esto es que la educación de estos colegios donde estamos son buenas, la verdad que nos gusta bastante, pero el problema es cuando te mandan tareas o cuando querés reforzar. Y por ejemplo, aquí hay varias empresas que dan tutorías y te ayudan a reforzar, como Math Nation o Russian School of Math. Y la mejor es Russian School of Math. Ellos solo están en Manhattan, ahí me queda lejísimos, ¿no? Y el Math Nation es malísimo porque ponen a niños de 15 años a enseñarle a niños pequeños matemática. El niño de 15 años no tiene ni idea, o sea, solo le está resolviendo el problema a los niños. Entonces, la verdad que no me gustó ninguna y siempre hemos tenido este problema hasta que este verano mi esposa se puso diligente con ChatGPT a punta de prompts y hizo todo un programa de Summer buenísimo. Fuimos al School Night y en la clase de Computer Science yo le pregunté al maestro, ¿qué les van a enseñar ella a los niños? Y el maestro como que, bueno, en la academia no está ni siquiera cerca Ya, de empezar a enseñar cómo usar AI a los niños claro. de sexto grado. Eso es algo que ahora mismo todo el mundo está como aprendiendo, no hay como un manual en cómo utilizarlo y están saliendo en términos de los países como ciertas iniciativas para armar cómo debe ser esa estrategia de país. Hace poco, por ejemplo, en España se hizo un sandbox que es regulatorio, básicamente para entender cómo se deben gestionar esas leyes dentro del mismo estado para entender cómo utilizarlas, ¿no? Incluso en Panamá también se está comenzando a conversar desde ese punto de vista. También está todo el tema de cómo legalmente un país puede desarrollar estas leyes porque al final poco es dueño de los LLMs que se están utilizando. Son 7 compañías que son dueñas de estos modelos. ¿Cómo un país cómo puede regular de alguna manera algo que ni siquiera es suyo, ¿no? Entonces es súper interesante toda esa evolución que se está dando, como las reglas, y básicamente lo estamos viendo en vivo de cómo se está dando y obviamente eso permea también en la parte educativa, ¿no? Porque al final se hace la estrategia país y comienza a bajar a los estamentos de educación. Fíjate que en el caso de mi hija, antes les permitían usar ChatGPT y ya lo banearon, porque los niños empezaron a contestar ya sin aprender. OpenAI ya va a sacar ChatGPT educativo para que no sea tan, ay, te di la respuesta. Lo que hice fue, tenía una tarea y yo tenía una reunión y no podía atenderla, le tomé foto a la tarea, la subí a ChatGPT, le hice un prompt y le dije, bueno, ayuda a mi hija con la tarea, te va a hacer preguntas, pero no lee la respuesta hasta que ella te dé la respuesta a ti. Guíala, téstale sus preguntas o dudas que tiene, pero no lees la respuesta. Y ChatGPT lo hizo. O sea, le digo, ay, probaste esto, ¿y qué pasa acá? Y fue como un tutor en vivo para ella, que bueno, primero veamos qué hace OpenAI con la parte educativa. Creo que ellos ya sacaron un feature, si no me equivoco, hace como un mes, donde ya puedes poner como, versión estudiante, entonces ya no te da respuestas, no te da ensayos completos y te quita ciertas cosas. Y luego de eso van a aprender a usar AI. Pero, por ejemplo, la clase que es Computer Science, les van a enseñar primero la lógica en una plataforma que se llama Scratch. Y luego de eso ya solo parten a armar jueguitos pendejos, pero ¿por qué no venir y decirles aprendan a prompear a hacer vibe coding, pues? O sea, hagan Sí. jueguitos con vibe coding, porque así van a aprender a vibe code y la lógica y van a tener más flexibilidad y va a ser con lenguaje natural. Entonces yo ahí me quedé como que me quedé un poco decepcionado que el colegio como que, ay no, hombre.
Eso ni cerca. Curioso que lo otro es, también está como dar consejos. Yo a veces lo utilizo de esa manera, cuando necesito como tomar una decisión y no tengo como con quién pelotear esa idea, trato de darle el contexto a ChatGPT para que me ayude a guiarme, digamos, en esa línea de pensamiento, ¿no? Como para entender las posibilidades y sobre eso yo también poder como decidir y no quedarme paralizado por no poder hacerlo. Es una zona medio peligrosa, porque ChatGPT lo que tiene que es complaciente. Entonces él te va a decir lo que tú quieres oír. Sí, Es el típico empleado que le dirían el sí señor, ¿no? El que está sí. todo te dice sí señor, sí señor. Yo suelo decirle que sé crítico, sé duro, justo porque sí he notado eso, y especialmente últimamente con las actualizaciones que hicieron lo sentí un poco más complaciente. Bueno, pero incluso cuando tú le dices sé duro, sé crítico, va a ser complaciente contigo en eso. O sea, la parte de la complacencia no la han logrado resolver y es peligrosa con los consejos, ¿no? O sea, hay que tenerlo como con un Claro, grain of salt. El consejo que te va a dar va a optimizar a hacerte feliz. Y no claro. necesariamente al mejor outcome que podrías obtener haciendo un esfuerzo más alto. Un video ahorita en TikTok me salió un comediante que pone a su esposa y le dice: ChatGPT, enséñame a ser millonario. Y la esposa: sí, sí, pero que sea hoy. Sí, sí, hoy, hoy, en 24 horas. Sí, sin esfuerzo y sin riesgo. Y yo: sí, sí, ChatGPT. Es un mate de risa porque obviamente ChatGPT te da unos escenarios todos locos, pero va a complacerte, ¿no? O sea, esa es parte de advice. Siempre que hay que tomarlo con un poquito de Pinzas. conciencia de que está muy complaciéndote lo que siente o cree que tú quieres. Sí, total. Tú tenías un buen caso de uso en la siguiente categoría, de health and fitness, que sí me llamó la atención, que fue con tu meal planning de la semana. Yo llevé ChatGPT a WhatsApp. Básicamente es un número de teléfono. Agregas ese número de teléfono a WhatsApp. Yo lo que hice, por ejemplo, fue el tema del meal planning. O sea, todo lo que tenía en Notion lo traspasé a un prompt. Y ese prompt es el que alimenté a ese bot de WhatsApp y cada vez entonces que yo necesito decirle que se me acabó algo o quiero comprar algo, él simplemente me lo va poniendo en la lista. Y yo le escribo y al final de la semana entonces él me da como una lista ya para yo poder comprar. Lo otro interesante, o sea, me metí en esta guía como de alimentación regenerativa, porque el estómago me estaba como pegando con algunas comidas, etcétera, etcétera. Y me rompí los 36 y fue, dije, estómago, dije, chao, me voy, no estoy. La cosa fue que comencé a ser como un poquito más consciente con lo que estaba comiendo, y le comencé a preguntar sobre alimentos, sobre ciertos snacks que estaba comprando, como que me diera esa información de si esto me servía o no para yo poder también alimentarme basado como en los nutrition facts. Entonces eso obviamente también me llevó a comenzar a utilizarlo para alimentación en general, para cocinar. Basado en lo que tengo, dime qué puedo como comer, que sea también sencillo, porque no quiero estar en la cocina tanto tiempo, y también lo que yo compro trato de que se pueda mezclar. Entonces ponte que, no sé, hago un pollo y ese pollo lo puedo utilizar ya sea para una sopa o para unos tacos o para un arroz o lo que sea. Entonces como que me sirve para varias cosas y él ya también sabe eso. Entonces de esa manera también como que he sentido mucho la diferencia cuando compro de esta manera, pues. Incluso yo mismo me he sentido mucho mejor. Yo bajé básicamente, podría que bajé como 8 libras gracias a ChatGPT. Yo llevo una lucha contra el peso de años, ¿no? No, un momento donde ya estaba harto y dije: "No, o sea, voy a ver qué puedo comer", y le metí una receta de una entrenadora que contraté que muy buena, campeona mundial de no sé qué vaina, pero era aburrísimo sus ejercicios. Y la metí y dije a ChatGPT, y luego le tomaba fotos a menús en restaurantes o así, y luego me daba recomendaciones de qué podía hacer para machar la dieta con la comida del restaurante. Y me decía: quítale esto, ponele esto, agregale más de esto a tal plato. Y eso me pareció genial, porque ponerle ya, hay fondo en mi cuenta que si tú comes vegetales primero, luego proteína y Te luego llenas. carbohidratos, te llenas tanto vegetal que comes una cantidad similar en proteína, pero cuando llegas a los carbohidratos ya no los quieres ni ver, porque estás tan Sí. lleno. Entonces, básicamente no te dice carbohidratos, que los carbohidratos te suben significativamente de peso. También con un how to advice de health and fitness, de cierta forma, lo estaba usando y aprendí a comer otra vez, pues que eso es la gran mayoría del problema, o sea, es porque no sabemos cómo comer. A mí nunca me enseñaron a comer. O sea, yo comía lo que había y generalmente se hacía casi que lo mismo toda la semana, como que Claro. no variaba tanto la comida. Y la realidad también es que un ChatGPT he comenzado a tener como ciertas bases que también me permiten comer variado, porque si hay algo que a mí me aburre es comer lo mismo todos los días. Entonces, ponte que ChatGPT yo le he dicho, dije, en este bot de WhatsApp,
yo le he dicho como que mis prioridades es tener como una buena base de salsas para, por ejemplo, las ensaladas, porque estoy haciendo exactamente lo mismo que tú haces. O sea, me como una ensalada, me como una proteína y después un poquito de carbohidrato. Pero también me comencé a aburrir de tener un solo de vinagre o vinagre balsámico. El otro elemento que le comencé a agregar fue que le decía a ChatGPT, dame para hacer una salsa basado en vegetales. Entonces me dijo, haz una salsa, la última que hice fue de aguacate con limón y yogur. Entonces es una salsa que incluso tiene proteína por el tema del yogur y tiene todo, obviamente, los beneficios del aguacate, etcétera, etcétera. Entonces, pero le dio un buen sabor y fue como otra manera de comer esa ensalada que tampoco me tomó tanto tiempo realizar, porque nuevamente yo no quiero estar tanto tiempo tampoco cocinando. Yo quiero comer bien, quiero comer como que la comida sepa bien, etcétera, etcétera. Por todo esto que te mencionaba de que como no nos enseñaron a comer, o sea, comía literalmente antes de cualquier cosa. Y lo otro que también le agregué a este punto de alimentación regenerativa fue que quería comer también un poco menos procesado. Entonces, cada vez que iba al supermercado y tenía una duda, empezaba a decirle que, oye, ¿esto qué tal para llevar? Entonces ahí también me ha variado el tipo de alimentación y el tipo de producto que estoy comenzando a comprar y obviamente los que estoy comenzando a dejar, ¿no? Entonces ahora estoy Claro. comprando algunos tipos de snacks, ahora estoy comprando algunos tipos de queso, pero ¿Y todo esto ya dejé. lo tienes en un GPT o lo tienes prompeado en el mismo chat largo? Las reglas las tengo prompteadas en el GPT. Es como mi companion. Yo lo tengo de esa manera. Entonces yo le escribo en la mañana y él de una vez me dice, dizque, "Ok, ¿cómo estás de energía? ¿Cuáles son las prioridades?". O sea, como que me ayuda mucho a encaminar el día y al mismo tiempo me acompaña durante el día también en esos temas de comidas. Porque el tema con la alimentación regenerativa es que puede haber cosas o alimentos que como que te la frenen, especialmente si son procesados. Entonces ahí es donde yo voy y le pregunto esto sí, esto no, y obviamente digamos como que me ha guiado en ese sentido. Y sí, yo también he bajado de peso casi sin hacer ejercicio, he bajado de peso por esa razón, pues. Simplemente por comer bien. Vas a morir joven No, por igual, ir. tienes que hacer ejercicio. Si no hay músculo, no hay longevidad. Es verdad, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero ya también he tratado, o sea, le he metido como ejercicio también, porque obviamente como estoy comiendo mejor, me estoy sintiendo mejor. Para mí también así, la parte del ejercicio también antes me costaba mucho. Y no sé, como que esto me ha como, quizás ha sido como un factor muy parecido al que le pasó a tu hija cuando le hicieron el plan de estudio, que obviamente como que una cosa construía sobre la otra y como que te ibas emocionando y le ibas agregando más cosas, entonces ya el ejercicio se puso más fácil para mí porque yo dije, chuzo, estoy logrando comer bien y ya el step que le sigue es ya hacer ejercicio, pues, porque ya estoy manteniendo esta, digamos, como esta racha de alimentación. Siento que ChatGPT o bueno, todos estos LLMs nos están ayudando a aprender a escala, personalizado. Notebook LM, o sea, a mí, yo sé que tú lo usaste en un episodio con Félix, nosotros lo usamos también en otro, pero a mí me parece una locura. O sea, en términos de aprendizaje, o sea, yo estoy aprendiendo un montón, simplemente por el hecho de que me permite subir un montón de reportes, por ejemplo, y me da mapas conceptuales, me da informes, y me ayuda a consumir información que antes yo no hubiera podido. Y yo lo hablaba con mis socios, yo les decía, man, estos reportes de, por ejemplo, de Naciones Unidas, etcétera, etcétera, yo les decía, man, son una belleza, son hermosos, pero yo no me voy a leer un PDF de 200 páginas. Entonces me disculparán, pero eso Muy no difícil. me sirve. Sí. Entonces, y esto me permite a mí como consumir contenido muy rápido, que es contenido que a mí me parece interesante, me permite transformarlo en un audio que me permite escucharlo con calma cuando voy caminando o haciendo ejercicio, porque eso, incluso eso también se le suma al tema este que te dije del ejercicio. O sea, que como que voy construyendo una cosa sobre la otra, alimentación buena, luego haciendo ejercicio y luego entonces le meto este otro componente que me está dando también otra herramienta de AI para que yo también pueda como que seguir mejorando. O Sí. sea, para mí ha sido una experiencia bien, bien interesante esta otra herramienta. Bueno, solo va a llegar a lo que dijimos a la audiencia que íbamos a hablar también, que es planning, y creo que no tocamos más temas, cosas que son interesantes. 2% de las personas lo usan para platicar, lo cual me parece loquísimo. 2% lo usan para saludarse y hablar, lo cual es gracioso. Imagínate a alguien solo para platicar con ChatGPT, imagínate la solución de soledad que tienen. Obviamente, programación es una de las áreas más grandes.
Y ni se diga escritura. Escritura creo que es por gusto hablarlo porque todo el mundo ya lo usa para eso. Poquito para recetas, me sorprendió esto. Hubiera creído que era más, pero bueno. Planning. ¿Cómo usamos AI con planning? Tú dices que sos el máster del planning y haces workshops a compañías y a corporaciones. ¿Qué nos recomiendas? Principalmente yo creo que yo tengo este prompt que se puede utilizar bastante sencillo, es algo que funciona. Una de las cosas que yo principalmente hago es que siempre parto del propósito de la empresa. Para mí eso es muy importante entenderlo, porque eso define mucho el por qué las empresas existen. De ahí ese propósito obviamente tiene que ser conjunto, todo el mundo lo tiene que poder entender. De ahí obviamente también la visión de la organización, incluso personalmente también a mí también me ha funcionado mucho este tema de trabajarla para mí como persona, porque la visión al final es hacia dónde tú quieres ir. De la misión, que es lo que estás haciendo hoy, a la visión, es básicamente lo que tú vas a armar como planificación. Es como si tú quisieras crear un puente entre lo que estás haciendo hoy, que es tu misión, y la visión, que es lo que quieres llegar. Esa visión generalmente la gente dice que se puede hacer a 5 años. Yo a veces lo trato de reducir a 2, 3 años porque la evolución de todas las tecnologías, tendencias, etcétera, se ha acelerado tanto que ya 5 o 10 años suele ser muchísimo tiempo. Lo otro también, los pilares estratégicos. Digamos que una vez se tiene esa visión y esa misión y se sabe hacia dónde uno quiere llegar, ¿en qué te quieres enfocar? ¿Cuáles son esas 3 o 4 líneas estratégicas en la que tu misión se va a sostener para poder llegar a tu visión? Sobre esos pilares estratégicos, entonces ya puedes definir, digamos, los objetivos estos llamados SMARTs o los OKRs, lo que mejor, digamos, les pueda funcionar para poder echar a andar la estrategia completa y el plan completo y sobre eso entonces poner en marcha o construir ese puente que les mencionaba de cómo llegar hacia esa visión. Y de ahí ya el plan operativo, que son las iniciativas específicas dentro de los objetivos, pero son las iniciativas que se van a estar desarrollando que permitan entonces estar esa visión, que ya esto tiene sus responsables, ya tiene ciertos indicadores, ya tiene también como ciertos tiempos y recursos que la empresa le da. Si es para uno mismo, obviamente uno también tiene que tener ciertas herramientas o manejar ciertas herramientas. Y sobre eso también, por último, a mí también me gusta hacer como este mapeo. El mapeo básicamente ayuda como a entender actores internos y externos y sobre eso entender qué interdependencias pudieran existir. Sobre esas interdependencias, cuáles son como apalancamientos que puedes tener. Es decir, si lo haces un planning para tu empresa o emprendimiento y haces ese mapeo exterior, y te das cuenta que tú necesitas una capacidad extra que no tienes hoy en día y digamos que hoy no puedes conseguir, cómo te puedes relacionar con otros emprendimientos que sí te puedan dar esa capacidad y cómo pueden generar como esa especie de alianza o simbiosis para tú ganar esos capabilities, ellos ganar capabilities que tú les des y obviamente eso cataliza también tu misión, puede llegar a tu visión, ¿no? Que es básicamente, digamos, como el objetivo de cualquier planificación estratégica es cómo construyes ese puente hacia adelante. Es básicamente lo que uno busca, ¿no? Con todas estas planificaciones, y nuevamente, ya sea personal o sea para la organización. Siempre es como construir ese puente hacia donde quieres llegar. Yo no soy tan sofisticado en planning. Yo si algo aprendí es que si te enfocas en los problemas más grandes en cada área, como que esa es como la siguiente grada. Generalmente dentro del proceso sí hay un análisis, digamos que de ahí es donde priorizamos los pilares estratégicos. Hay un análisis FODA que justo como incluye lo que tú estás mencionando de como esos retos, oportunidades. Lo que voy es que a veces pensar que nuestra audiencia también no tienen todo ese tiempo para hacer todos esos análisis, pues. Entonces quiere llevarlo como a una parte un poco más fácil. Por eso te mencionaba, el AI te ayuda muchísimo como a contestar esas preguntas. Por ejemplo, yo a veces como ya también la memoria en el caso de ChatGPT es bastante amplia y generalmente los emprendedores están hablando mucho de sus empresas. A mí me ha pasado donde, por ejemplo, el mentee que yo tengo ahora mismo por el programa de incubación, porque me dice como que tiene todas las ideas de su emprendimiento regadas. Y yo le he dicho, utilízate este prompt que básicamente ChatGPT ya te conoce para que te arme, por ejemplo, tu propuesta de valor y sobre esa base puedas como avanzar. Asimismo, como ChatGPT ya sabe todo lo de tu negocio, tú puedes decirle qué patrones has notado que son generalmente las problemáticas que yo estoy sufriendo. Y todo eso te lo puede también como ayudar a sintetizar y sobre eso te puede también ayudar a partir, digamos, la planificación estratégica. Lo que estaba mencionando acá era como la forma en que yo generalmente lo hago. Y yo creo que para mí esto es a cualquier persona o cualquier organización lo debe tener, porque si no tienes un propósito más allá de ganar plata,
y no tienes una visión, no tienes una dirección. Entonces, si te metes muy directo a cuál es el problema, básicamente estás como siendo cortoplacista en las decisiones que vas a tomar, porque entonces el próximo stage tuyo va a ser exactamente igual. ¿Cuáles son los problemas que estoy teniendo? Y nunca vas a trabajar como con esa visión a largo plazo, que te permite entonces direccionar, digamos, el barco de alguna manera. Yo ponerle para fines de practicidad, a veces poner objetivos es difícil, ¿no? Y este principio de Paul Graham de agrega un cero. Entonces, por ejemplo, ay, quiero tener más dinero. Bueno, ¿cuánto dinero tengo hoy? Agrega un cero. El único lugar donde no aplica es en bajar de peso, pero quita un cero. Pero ponerle en términos de negocio o en general en beneficio económico, siempre se agrega un cero más y ya con eso tienes una meta. Y casi siempre si dedicas mucho tiempo a empezar el objetivo, te quedas trabado en esto como cuál es mi propósito y te quedas ahí, y más si no hablas con alguien. Sí. Pero ponerle si tú dices, bueno, voy a vivir la vida en áreas de salud económica, salud física, salud mental, salud de relaciones, y ya con esas tres voy a enfocarme en cómo más o menos. Que en lo que tú mencionas, para mí serían lo que yo nombro en pilares estratégicos. A nivel, Sí, en tu caso lo estás llamando de forma personal. sí, ya lo veo, ponele, yo veo más de forma personal, más que de forma empresarial. En la parte empresarial es fácil, porque en la parte empresarial es, ¿cómo estás hoy? Agrega un cero. Si no estás ahí, ahí tenés suficiente meta, pues. ¿No? O sea, es fácil cuando, por ejemplo, ahorita estoy empezando un nuevo rol y me dicen, bueno, nuestra meta es llegar a X cantidad de millones de dólares. Va, agrega otra X, pues, porque esa meta estaba mala, pues está bajita. Vamos a meterle fuego a esta vaina. Pero sabes que yo estoy, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que dices porque es bastante pragmático. Yo, por ejemplo, cuando estaba en ventas en empresa multinacional, yo siempre cuestionaba ese tema del crecimiento infinito. Y obviamente no lo decía de esa manera, pero para mí es como que, ok, para mí todo mercado tiene un cap. O sea, no tú, es mentira que tú vas a crecer infinitamente todos los años. Te vas a chocar con una pared. Eso es mentira. ¿Cuánta más gente te puede comprar dentro de un mercado? El mercado siempre va a ser limitado. Esa rentabilidad a toda costa. O sea, Pero ese es otro juego. no, es que el juego del capitalismo es eso, ¿no? El capitalismo te maximiza profit, se acabó. Claro, pero ahí está la diferencia. Cuando hablamos de profit, hablamos también de márgenes, hablamos de cómo tu operación la haces más lean para poder ganar más. Por eso te cuestionaba el tema de simplemente agregarle un cero, porque no es, para mí por lo menos no es tan fácil de simplemente decir hay un cero, porque pues hay un cap de mercado donde ya tú llegaste a un techo y ya es como canibalizar a tu competencia, matarla, porque ya no hay más, porque el mercado no es infinito. Es que el mercado no es Es infinito, que o ya no sea, no estoy de hay. acuerdo ahí, porque sí, el mercado cae donde cómo lo defines, ¿no? Pero lo Pero es que puedes expandir es más. sencillo, Jorge. Hay cuántas millones de personas en Estados Unidos. Sí, Ese es un tamaño de mercado. por eso O te sea, no hay digo, o sea, más. No hay creo 2 que millones de personas en la luna a la que le puedas vender. ahí podemos entrar en discusiones filosóficas, Pero sí es verdad. pero no, me rehúso a que no se puede crecer algo. No, pero al final, pues, en términos de planning, también hay una forma más sencilla donde se puede utilizar AI, ¿no? Y y creo que una forma más sencilla es, si tienes un objetivo ya base, ayuda a hacer investigación de tu persona, tendencias de salud, tendencias de negocio, solo para hacer investigación que luego te pueda decir, ok, dentro de todas estas áreas y con mi situación actual, tú le das ese contexto. Mira, esta es mi situación actual, búscame tendencias en cosas de salud, de negocios, relaciones de pareja, relaciones con hijos, activas, y ahora ayúdame a hacer mis objetivos en cada uno de esos pilares para que ya tengas por lo menos mapeado 3, 4 áreas de problemas en cada una de esas. Entonces, tú ya puedes quebrar tu plan anual en 5 áreas con 3 áreas o 3 problemas en los que te puedes dedicar y dedicarle tiempo. Al final, planning se determina en dónde vas a invertir tu tiempo y tu dinero. Y si tú no haces eso, vas a seguir haciendo tonterías y vas a estar esparso por todos lados. Entonces, la idea es centralizar, enfocar y estar haciendo esos planes. Entonces, ChatGPT puede dar mucho para investigación, redefinición de metas, redefinición de problemas importantes que quieres resolver, Sí, ¿verdad? Y y a mí luego, me ¿cuál es cómo priorizarlos? Sí, y a mí me gusta mucho lo que mencionas porque al final, o sea, dentro del planning, digamos que siempre es challengear, ¿no? Y creo que el challenge, tú lo mencionabas con el cero, pero eso que tú mencionas, challengear el proceso porque no solamente estás viendo el problema, sino también estás tratando de ver esa tendencia. Y en esa tendencia es donde estos planes te llevan a conectar esa misión con esa visión, porque al final es donde comienza a evolucionar el negocio, porque estás evolucionando problemas o estás siguiendo algún tipo de tendencia que también, digamos, como hasta cierto punto, la intuición te dice, hey, es por aquí, el mercado está creciendo por aquí, vamos a entender cómo podemos, digamos, desarrollar más esto y lo incluimos dentro de la planificación estratégica, ¿no?
Por eso mi tema de no solamente poner el cero, yo estoy de acuerdo con el tema de ser pragmático, pero eso último que tú mencionaste es la correcta evolución, digamos, o retar, digamos, esa planificación estratégica para generar ese puente hacia donde quieres llegar y la visión nueva, digamos, que quieres desarrollar, ¿no? Bueno, fue un excelente episodio. Para solo cerrar, quiero mostrar una cosa rapidito para nuestros suscriptores. En Notebook LM, que es lo que está hablando Ulises, se pueden meter en Notebook LM, pueden subir el link del documento de cómo la gente utiliza ChatGPT, lee automáticamente y luego en el estudio ustedes pueden darle aquí que cree un mind map o reportes o video overview, etcétera. Y todo esto les puede ayudar a ustedes para leer el documento o tener una forma más interactiva, más rápida de consumir la información. Yo le pedí que me generara un mind map y se dan cuenta aquí ya nos hizo un mapa mental donde me da como resúmenes de cosas. O si quiero ya ahondar en un tema, le doy clic y ya le doy otro clic aquí y ahí ya me tira un prompt aquí para sacarme la información de esa sección. Entonces te ayuda como a conseguir, a buscar documentos y entender las ideas. Pero bueno, vamos cerrando. Muchas gracias a todos. Espero que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en la siguiente semana. Paso. Chao, hasta luego.